Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de geografía. Bueno, la última clase habíamos visto la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, y hoy vamos a ver lo que pasó después, ¿sí? Y cómo influyó eso en los territorios de los distintos países, en el modelo económico y político que llevaron adelante. ¿Cómo piensan que habrá sido el escenario político de las principales potencias mundiales después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, algo habíamos visto cuando vimos la descolonización del mundo con esta intención de las grandes potencias de no volver a repetir una guerra tan terrible que causó tanta muerte y tanta destrucción a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, se avanzó con la descolonización del mundo y que esto de que las potencias imperialistas no puedan tener colonias más allá de sus fronteras. Digamos que los distintos pueblos tengan el derecho a gobernarse por sí mismos, ¿sí? Entonces, bueno, vimos que de algún modo se avanzó en tratar de resolver los problemas más que a través de los enfrentamientos armados, a través de la diplomacia. No significa que haya sido todo así, siguieron habiendo guerras, hay guerras hoy en día también, pero bueno, por lo menos no tuvimos una guerra de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver entonces lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver específicamente la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría que se dio entre más o menos 1961 a 1989, por ahí un poco antes, que tuvo que ver con las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, tenían ahora, digamos, por así decirlo, como la hegemonía o el dominio o la influencia sobre un montón de otros países, porque habían sido los vencedores. Lo que pasa que dentro del grupo de los vencedores, que eran los aliados, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, había diferencias importantes. La principal diferencia era el modelo o el sistema económico y político que se iba a dar en cada uno de los países. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eran países marcadamente capitalistas y liberales, ¿sí? Y la Unión Soviética, lo que hoy sería Rusia, tenía otra forma de organizar la economía, ¿sí? Una economía, como dice su nombre, unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿sí? Repúblicas socialistas, es donde me interesa detenernos. Es un modelo económico absolutamente distinto al capitalismo que plantea Estados Unidos. Es un modelo económico que está basado en la igualdad. Bueno, el capitalismo lo conocemos bastante, ¿no? Es un sistema político, económico y social en el cual algunas personas tienen un montón de capital, un montón de dinero que se puede traducir en mercancías o en tener, no sé, una fábrica con máquinas para producir, tener un montón de riquezas. Y hay otro grupo, ese grupo que tiene las riquezas, los medios de producción, es un grupo muy pequeño de la sociedad, ¿sí? Y después hay otro grupo que es el mayoritario, que va a esos lugares, a esas fábricas, a esas empresas, y lo que vende es su fuerza de trabajo, ¿sí? Van a trabajar a esa fábrica y le pagan un salario, ¿sí? Le pagan un sueldo. ¿Cuánto le pagan? Le pagan mucho menos de lo que produce, ¿sí? Si vos vas a una fábrica y estás 8 horas trabajando, estás produciendo riqueza por mucho más de lo que te van a pagar. Y ahí está el negocio de los capitalistas. Se quedan con una parte de lo que vos producís.
Bueno, así los capitalistas van avanzando en esta idea de libertad, entre comillas, y la libertad se entiende como que la libertad para hacer los negocios más allá de los derechos de las personas. Es decir, el capitalista lo que siempre busca es maximizar su ganancia. Si para eso tiene que hacer que los trabajadores y las trabajadoras trabajen más, lo va a hacer. Si le tiene que pagar menos, le va a pagar menos. Si tiene que no respetarle sus derechos de descanso, no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la libertad, a mi entender, mal entendida, ¿sí? Cuando se habla del liberalismo, no se está hablando de que la gente pueda ser libre. Se está hablando en general de que los poderosos puedan libremente aprovecharse de los que menos tienen. Eso es una lectura ideológica, es mi lectura y la de otra gente también, no es la realidad, pero bueno, es lo que opino yo. Entonces, digo, por eso cuando se escucha la palabra libertad hay que tener cuidado, ¿sí? Porque a veces la libertad te termina, más que liberando, lo que te termina haciendo es que vos termines de algún modo peleando por los privilegios de otra clase social. Pero bueno, eso es para hablarlo más largo. Bueno, el capitalismo tiene que ver con eso, con la propiedad privada, con los empresarios pudiendo hacer negocios, ¿sí? Ese es el sistema que representaba en algún modo Estados Unidos, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy sería Rusia, tenía otra forma, que no estaba basada tanto en la libertad, sino que estaba basada más en la igualdad. Es lo que conocemos como socialismo, como comunismo. Socialismo y comunismo tienen alguna diferencia, pero hoy no vamos a centrarnos, hoy lo vamos a tomar como lo mismo. Un sistema político y económico que trata de buscar, de superar las diferencias y las desigualdades que surgen en el capitalismo. Por eso, para decirlo bien claro, algunas ideas de los filósofos más importantes eh, de, del comunismo, del socialismo, como Carlos Marx y como Federico Engels, y también Lenin, tenía que ver con los medios para producir, socializarlos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores y las trabajadoras sean los dueños de las fábricas y puedan organizar el trabajo cooperativamente, de modo que cada persona involucrada en el proceso de producción tenga las mismas ganancias. No que yo me apodero de tu trabajo, como las máquinas son mías, vos venís, trabajás un rato, trabajás un montón y yo me hago con todo lo que vos produciste, sino que las máquinas son tuyas, son mías, son de todos y todas, y organizamos el trabajo y dividimos la riqueza, dividimos la ganancia de otra manera. El comunismo, entonces decimos, tiene una idea más de la igualdad, de que todos y todas sean iguales. A ver, chicos y chicas, las experiencias del comunismo, sobre todo en la Unión Soviética, bueno, tuvieron muchas, porque digo, parece un sistema interesante, dicho así, pero digo, cuando después se aplica este sistema, o por lo menos en los lugares donde se aplicó, como por ejemplo se aplicó en la Unión Soviética, en China, en Cuba, ¿sí? Bueno, no es tan fácil como parece. En la Unión Soviética derivó en una especie de régimen totalitario encabezado por Stalin, que era, digamos, el que participó en la Segunda Guerra Mundial y que mandó un montón de atrocidades, crímenes de lesa humanidad, genocidios, digamos, fue bastante desastroso desde el punto del poder, ¿sí? Más allá de que la idea de repartir las ganancias y todo eso pueda ser interesante, bueno, Stalin hizo un desastre, ¿sí? Con lo cual, si quedamos con esa imagen del comunismo, sí, no funcionó bien. Después, en Cuba, por ejemplo, podemos reconocer que hay un buen sistema de educación, que hay un buen sistema de salud, que no hay miseria,
que no hay gente que vaya a buscar comida a la basura, como puede pasar acá en Buenos Aires en el 2020, ¿sí? Que, bueno, como dije antes, el sistema de salud, los médicos cubanos son como los más reconocidos, uno de los médicos más reconocidos alrededor del mundo, digamos, pero bueno, tienen serios problemas económicos. Pero no tienen solamente problemas económicos porque falla el sistema socialista comunista. Tienen, a mi entender, un montón de problemas económicos porque están enfrentados con la potencia mundial número uno, que es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos los bloquea, no permite que ningún otro país comercie con Cuba, así que es un poco difícil analizar si funciona o no funciona el comunismo en Cuba, porque hay como una potencia mundial que le está metiendo palos en la rueda constantemente. Pero bueno, volvamos un poco porque me voy por las ramas. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es que se enfrentaron estos dos modelos políticos. Estaba la posibilidad de que todo el mundo adopte el capitalismo o que todo el mundo adopte el comunismo. Por lo menos así lo veían desde Estados Unidos y desde la Unión Soviética. Y estaban tratando de ampliar su área de influencia y de generar más alianzas justamente para imponer este tipo de política, o la capitalista o la comunista. Bueno, vamos a ver específicamente el caso de Alemania, ¿sí? A ver si lo puedo explicar, que es lo que quiero que nos centremos en esta clase. Alemania fue la vencida de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fue vencida por los aliados. ¿Y qué hicieron los aliados? Se repartieron, este es el territorio de Alemania, ¿sí? Los aliados se la repartieron. Un pedazo para Inglaterra, un pedazo para Francia, un pedazo para Estados Unidos, un pedazo para la Unión Soviética. Acuérdense que todos estos eran aliados, ¿sí? Acuérdense que participaron conjuntamente en la Segunda Guerra Mundial para derrocar al régimen nazi. Bueno, se repartieron a Alemania así, pero ¿qué pasó? Los aliados dijeron, ok, pero ustedes, los comunistas, se quedaron con la capital, con la ciudad más importante. Así que nosotros también queremos un pedazo de la capital, ¿sí? Que es Berlín. Entonces, por un lado, se dividió Alemania en dos, en la República Federal Alemana, que era la Alemania Occidental, la Alemania capitalista, y la República Democrática Alemana, la RDA, que era la comunista, la oriental, ¿sí? Pero Berlín, que era la capital, también se dividió. A ver si lo podemos ver mejor con el siguiente mapa, que muestra, esto ya no es Alemania, esto es Berlín, esto es la capital de Alemania, y miren cómo quedó, quedó así. Berlín Oeste, una parte para Francia, una parte para Inglaterra, una parte para Estados Unidos, y Berlín Este para los comunistas, ¿sí? Para la RDA. Bueno, las diferencias entre estos dos países, podemos decir, porque Alemania estaba dividida y era dos países, era la República Federal Alemana, la RFA, y la República Democrática Alemana, la RDA. Una capitalista, la otra comunista. Bueno, las diferencias entre estos dos países fueron tan grandes porque en una había capitalismo y en el otro había comunismo, en una había libre competencia, el libre mercado, podías comprar todo lo que quieras, y en la otra era un sistema más, un sistema comunista en el cual el Estado controlaba mucho más la economía, en el cual había muchos menos productos para elegir, en el cual había una libertad menor, vos no podías criticar al gobierno, como que era totalmente distinto la vida en un lado y en el otro. Bueno, como había menos libertad en Berlín Este, en Berlín comunista, mucha gente se empezaba a ir, como tenían acá, ustedes saben, acá lo tenemos chiquito también. Todo esto es Alemania, todo esto es Alemania de los aliados, todo esto es Alemania de los rusos, y acá adentro está Berlín. Entonces, los rusos lo que dijeron es, bueno, pero si acá, en el medio de la RDA, tenemos
como un espacio capitalista, todos se vienen acá, o mucha gente se viene acá, porque hay más libertades, porque hay más posibilidades, bueno, eso ya es para discutirlo, pero mucha gente se venía acá, ¿sí? Entonces lo que dijeron fue, bueno, ok, ustedes se quedaron con esta parte de Berlín, pero nosotros no podemos permitir que toda nuestra gente se vaya para ese lado. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron el muro, el famoso muro de Berlín, ¿sí? Que es justamente una muralla bastante alta que lo que hacía era impedir que nadie pase para el otro lado. Esto se fue de una manera dramática porque estos son los barrios de Berlín. Hoy en día el muro ya no está, digamos. Si vos tenías a tus familiares del otro lado, listo, no los veías más. Te quedaba tu abuela y chau, olvídate. Otra que ahora como en la pandemia. No podías ni en pedo ir para otro lado porque si cruzabas incluso te podían disparar. Yo estuve en Berlín, después en Zoom podemos ver algunas fotos y decían, bueno, pusieron el muro. Después el muro lo fueron haciendo cada vez más alto. Después pusieron francotiradores para controlar que nadie se pase para el otro lado. Después, por ejemplo, había líneas de subte que cruzaban la ciudad. Entonces mucha gente dijo, bueno, nos podemos escapar por las líneas de subte, no se van a dar cuenta. Bueno, finalmente se dieron cuenta, dispararon a todos los que querían cruzar y tapiaron, pusieron así como digamos, pared, interrumpieron directamente la línea subterránea como para que nadie se escape tampoco por ese lado. Bueno, terrible la situación que se vivió en Alemania entre 1961 y 1989, que fue mientras estuvo el muro, y esa es la máxima expresión de la Guerra Fría, ¿no? De dos potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, la URSS, enfrentados en una guerra fría, en una guerra silenciosa. ¿Por qué una guerra fría? Porque ya no había un enfrentamiento en el campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sí trataban de todo el tiempo mostrar cuál era el mejor sistema, si era mejor el sistema capitalista o si era mejor el sistema soviético comunista. Por ejemplo, lo que hacían era todo el tiempo hacer desfiles militares para ver quién tenía más poderío, hacían, por ejemplo, quién desarrollaba mejor tecnología para lanzar al espacio, ¿sí? Los astronautas, los cosmonautas, digamos, todo eso era para decir, bueno, nosotros tenemos la mejor tecnología, nosotros tenemos la mejor ciencia, nosotros tenemos el mejor desarrollo. Por eso se habla de una guerra silenciosa, de una guerra fría. También, otras cosas que pasaron fue que si había una guerra, por ejemplo, en Vietnam, los soviéticos apoyaban a los enemigos de los yanquis, a los enemigos de Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual esa guerra ya tenía algún punto, no era tan fría, digamos, porque era en un campo de batalla, pero era más por lo bajo, digamos, apoyando, yo apoyo a tus enemigos, vos apoyás a mis enemigos, ¿sí? Pero no estaba sobre la mesa como diciendo, bueno, estamos combatiendo en una guerra como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De hecho, en un momento se dio lo que se llamaba el equilibrio del terror. ¿Por qué? Porque ya habíamos avanzado, ya estábamos, no sé, avanzada la década del 70, avanzada la década del 80. Si Estados Unidos y la Unión Soviética entraban en guerra, no iba a quedar nada, porque ya los dos tenían, por ejemplo, bombas nucleares. Estados Unidos ya las había probado en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética todavía no. Pero digo, si esas dos potencias entran en guerra, se destruye el mundo, no hay nada, porque yo te tiro una bomba nuclear a vos, vos me tirás a mí, destruimos absolutamente todo. Por eso tienen que tratar de negociar por la vía diplomática. Bueno, chicos y chicas, estoy diciendo un montón de cosas, se está haciendo un poco largo. Lo que quiero que hagamos para esta semana es ver una película que se llama Goodbye Lenin y que habla justamente de la época en que cae el muro de Berlín. Que cae, no, digamos, cuando cae el muro de Berlín, cuando tiran el muro de Berlín, es decir, cuando se reunifica Alemania, ¿se acuerdan que estaba dividida y que justamente Berlín estaba dividida en dos sectores, uno capitalista y uno socialista?
Bueno, finalmente el socialismo empezó a decaer tanto en la Unión Soviética como en la Alemania, en la RDA. Digamos, esa forma de conducción política y económica ante el capitalismo se podría decir que fracasó porque, bueno, por distintas razones, porque tendrá sus fallas, porque el capitalismo ofrecía una especie de libertad que no había en el socialismo, que no había en el comunismo, con lo cual cae el muro de Berlín y esta película está situada justamente en esa época, en cómo es el proceso en el cual una ciudad que estuvo dividida por un muro y por dos formas de vida absolutamente distintas, cómo se empieza a unificar y cómo empieza de vuelta a tener un funcionamiento, digamos, eh, común en tanto en un lado del muro como del otro lado. Eso es lo que muestra la película. No quiero spoilear demasiado, pero me interesa que ustedes traten de ver si en la película dan señales de cómo era la vida en un sistema socialista, en un sistema comunista. Si ustedes pueden pescar ahí sensaciones con respecto a cómo sería vivir ahí, cómo era ir al supermercado, cómo eran las autoridades políticas y qué diferencia tiene con el otro lado del muro, que es el que ya conocemos, que es el capitalismo. ¿Sí? Quiero que se centren en eso, les voy a dejar algunas preguntas, algunas consignas y lo vamos a hablar después en un encuentro por Zoom. Chicas y chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.